Bienvenidos todos, hermanos. Que Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes, a nuestros hermanos también que están del otro lado, conectados a través de las redes sociales también. Y qué privilegio que tenemos, y qué bendición que podemos venir y estar en este lugar y deleitarnos en el Señor. La Biblia dice que nos deleitemos en el Señor y Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Así que Dios nos invita a gozarnos en Él, a regocijarnos en Él y a confiar en Él. La vida cristiana es eso, es poder confiar en Él, poder confiar en su poder, en su fuerza, en su misericordia y en que Él resucitó de los muertos también. Esa es lo más importante. Toda nuestra fe cristiana se cae o se afirma y se levanta en la realidad de que Jesús resucitó de los muertos. Así que no venimos a cantarle a un Dios que está muerto, sino a un Dios que está vivo. Y que Él dice que he aquí que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y como Él vive, nosotros también viviremos. Así que vamos a honrar al Señor y a bendecir su nombre. Padre, gracias una vez más por este hermoso momento, este hermoso tiempo en tu presencia, en ese lugar, Señor, de descanso para nuestras vidas. Señor, queremos honrarte y queremos exaltarte por siempre. Y queremos que nuestros ojos espirituales se abran de par en par y que nuestros oídos se abran también. Y que nuestro corazón, por una intervención poderosa de tu Espíritu, se abra, Señor, al escuchar las Escrituras. Y que ese corazón arda en el fuego de tu Espíritu. Danos un tiempo de bendición en esta tarde. Danos un tiempo de edificación, un tiempo en donde el fuego de Dios comience a descender en nuestras vidas. Señor, queremos bendecirte, queremos exaltarte, queremos cantarte, Señor, aún a tu nombre. Queremos estar juntos en armonía, Señor, porque es en ese lugar y en esa posición y en esa actitud donde tú envías bendición y vida eterna. Señor, ponemos esta reunión en tus manos. Te pedimos, Señor, tu bendición, la intervención divina de tu Santo Espíritu, ministrando cada uno de nuestros corazones. Y permítenos por tu gracia ministrar tu presencia también. En el nombre de Jesús te damos gracias desde ahora y para siempre. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, hermanos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos. Amén, amén. Amén. Saluda al hermano más cercano. Dile, hermano, Dios te bendiga. Bienvenido esta tarde a este culto, a esta reunión. Estamos muy agradecidos con el Señor por este privilegio y esta nueva oportunidad que nos da de poder estar juntos. Que Dios les bendiga. Sigan adelante con el culto. Donde quiera que usted se encuentre, sigan adelante siempre con el Señor y nunca lo abandonen. Porque como dijo el apóstol Pedro, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde voy a ir ahora? Ahora que te conozco a ti, Señor. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, vengo observando hace ya bastante tiempo, y yo lo noto más porque al estar a veces tanto tiempo fuera, cuando vengo me pasa que hay gente que no conozco. Y a veces me ha pasado, muchas veces me ha pasado y me temo que me siga pasando, que me acerco a una persona para saludarlo, para darle la bienvenida, para preguntarle cómo se llama, si está por primera vez, y me dice, no, yo llevo aquí 2 o 3 meses viniendo, hermano. Digo, ay, perdone. Entonces, sé que hay en esta tarde probablemente también gente nueva, gente que ha estado por primera vez aquí, hoy, y hermanos que llevan poco tiempo. Yo sé que a veces el tiempo nos limita mucho, pero hombre, me gustaría sobre todo a las personas que no he tenido la oportunidad de saludar en otra ocasión. Ya los que llevan muchos años ya me conocen y ya no hace falta que me sigan saludando, ¿no? Pero sobre todo a los que no he visto últimamente o la primera vez que nos vemos, hombre, pues deme la oportunidad, ¿no? Después del culto de poder saludarle, ¿no? Y despedirnos también de nuestra hermana Jenny y nuestro hermano Braulio, que se van ya mañana. Ellos, ya sabes, ellos son como el Señor, ¿no? Sabemos que tiene que venir, pero no sabemos cuándo. Así que bueno, estamos contentos de haberle tenido en estos 2 últimos cultos. ¿Hay alguien que está aquí por primera vez en esta tarde? Si me levantas la mano y me lo indicas. Ahí tenemos gente por aquí, tenemos gente por allá.
Perfecto, vamos a darles un aplauso de bienvenida. Dios les bendiga. Gracias. Gracias por acompañarnos. No sé si han venido con alguien de visita que les ha traído o han venido porque el Espíritu les ha traído, pero sea como sea, bienvenidos. Que Dios les bendiga a todos. Muy bien, hermanos, hoy es domingo de resurrección. ¿Cuántos están contentos? ¿Qué sería de nosotros si Cristo no hubiera resucitado? La Biblia lo dice, los más dignos de pena y de compasión del mundo. Porque entonces si Cristo no resucitó, ¿para qué hemos hecho esto? Esto parece sería un funeral, más que un día de gloria y de triunfo, ¿no? Si Cristo no resucitó, todos los hermanos nuestros que han ido muriendo y a todos los hermanos que los hemos ido despidiendo en funerales y diciéndoles, como yo le dije a mi padre el día que me despedí de él, ya estaba el hombre muerto y le dije, papá, hasta pronto. Y a mi madre también le dije, hasta pronto, mamá. Si Cristo no resucitó, nunca más los volveré a ver, sino que se lo comieron los gusanos o en algunos casos el fuego los destruyó, ¿no? Si Cristo no resucitó, ¿para qué sufrieron todos aquellos mártires a lo largo de la historia, crucificados, aserrados, devorados por las fieras del circo romano, si estaban muriendo y peleando por un muerto? ¿Qué mérito tiene eso? Ninguno. Si Cristo no resucitó, entonces ¿a quién estamos esperando? Si no va a venir, porque murió. Toda nuestra teología se derrumba. El Apocalipsis mentira, las cartas de Pablo son mentiras, no hay tribulación, no hay anticristo, no hay cielo, no hay infierno, no hay nada. Si Cristo no resucitó, todo se nos viene abajo. No hay esperanza, no hay perdón de pecados. Fue un impostor, nos engañó. Bueno, ustedes saben que desde el primer momento, desde el primer día, las primeras horas de su resurrección, ya comenzaron a circular los bulos, ¿no? El primero fue vengan conmigo a Mateo 28. Mateo 28, versículo 11, la primera mentira que se intentó divulgar con dinero fue la siguiente. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas estas cosas que habían acontecido. Versículo 12. Y reunidos con los ancianos, habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Escuche, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Esa fue la gran mentira que se divulgó en la época de Jesús, y algunos hasta el día de hoy siguen creyendo que lo que pasó fue que sus discípulos se enfrentaron a aquella guardia romana que estaban custodiando la tumba de Jesús, robaron el cuerpo, lo escondieron, vete tú a saber dónde, y le hicieron creer a la gente de su época y a lo largo de la historia que Jesús había resucitado cuando ellos sabían que era mentira porque lo habían sustraído de la tumba. Sinceramente creo que hay que tener más fe para creer en eso que para creer en lo que realmente sucedió. Porque si ninguno de ellos fue capaz de estar con el Señor hasta el último momento, salvo Juan, porque tenían miedo a las consecuencias que le podían venir, si no fueron capaces de defenderlo en vida, ¿lo van a defender en muerte? ¿Van a ser capaces de aguantar tortura, humillaciones, desprecio, crucifixiones, etcétera, etcétera, para defender a un muerto? Nadie tiene capacidad para defender una mentira si sabe que es una mentira. Alguien puede decir, pero hay gente que ha muerto por mentiras. Sí, claro, muchos. Porque ellos creían que era una verdad. Ha habido gente que ha dejado morir a un hijo, a un esposo, a un marido, al negarse a darle una transfusión de sangre porque ellos creían en una pésima interpretación de las Sagradas Escrituras que la Biblia prohíbe dar sangre a una persona que lo necesita, y han dejado morir a una persona seguramente con dolor en su corazón, con lágrimas en sus ojos, creyendo que estaban agradando a Dios y estaban sinceramente equivocados. Ha habido gente que ha hecho atentados y que han eliminado a otras personas porque han muerto por una causa, creyendo que con esa causa, con ese acto tremendo de
llevarse por en medio a un montón de gente y ellos mismos creían que estaban agradando a su Dios. Pero nadie es capaz de dar su vida por una mentira cuando descubres que es una mentira. Es más, está demostrado, se han hecho muchas estadísticas y encuestas de personas que cuando descubrieron que habían creído y predicado y vivido por una mentira, muchos terminaron quitándose la vida. Créanme, es así, ¿eh? Y son estadísticas y son datos que no los han hecho cristianos, sino personas que han estudiado las consecuencias, lo que ocurre en una persona que ha trabajado toda su vida, que se ha forzado por una causa religiosa, que la ha difundido, que ha dado dinero, que se ha sacrificado, y cuando descubre que ha creído en una mentira, muchos se quitan la vida o no quieren saber nunca más nada de nadie, ni de Dios, ni de iglesia, ni de Biblia, ni de nadie. Las estadísticas son terribles. Las personas cuando se llevan una tremenda desilusión con una secta, con una religión a la cual le dieron la vida, se pasan al otro extremo y no quieren saber absolutamente nada de nadie. Gracias a Dios que hay una pequeña minoría de personas que siguen buscando porque se dieron cuenta de que estaban creyendo en una mentira, creyendo que era una verdad. Los discípulos nunca hubieran tenido la fuerza, la capacidad de enfrentarse a un montón de soldados romanos, mover una piedra de 3-4 mil kilos de peso, sacar a un muerto fuera, esconderlo, vete tú a saber dónde, y dar la vida por él. Jamás lo hubieran hecho. Jamás. Estaban llenos de miedo y de cobardía, mientras lo veían a él crucificado, insultado, mofado y burlado, no van a tener el valor de poder defenderlo a él estando muerto, ni mucho menos. Pero a lo largo de la historia se han ido publicando y esparciendo mentiras, bulos, como algunos lo llaman. Y tal vez uno de los más conocidos fue que las mujeres que fueron al sepulcro temprano a la mañana, ahora hablaremos de eso, se equivocaron de tumba. Era muy oscuro, era de día, no tenían linterna, no había luz eléctrica, y entonces llegaron a un sepulcro que estaba abierto, estaba vacío, y dijeron, ahí va, ha resucitado. Y entonces salieron corriendo y le dijeron a sus discípulos y a toda la ciudad de Jerusalén y a todo el mundo que encontraron por delante que el Señor Jesucristo había resucitado, pero esto es algo absurdo, porque el muerto seguiría estando en la misma tumba, ¿no? Se hubieran reído de ellas miles de personas diciendo, pero ustedes están locas, están creyendo que ha resucitado y está aquí, no ha salido de aquí. Otras personas dijeron que a lo largo de la historia esparcieron el bulo, la mentira, de que Jesús no murió realmente en la cruz. De hecho, hay mucha gente que cree eso, que Él no murió realmente en la cruz, que sufrió una especie de un colapso, ¿no? Era tanta la pérdida de sangre, era tanto el sufrimiento, era tanto el dolor, las humillaciones, toda una noche sin dormir, de aquí para allá, que al final lo que pasó es que colapsó y perdió el conocimiento y algunos creyeron que estaba muerto. Pero simplemente lo que pasó es que se desmayó. Bueno, y entonces lo metieron en un sepulcro, lo tienen ahí 3 días sin beber agua, sin recibir ningún tipo de atención médica, las heridas ahí abiertas, seguiría sangrando lógicamente, y al 3er día pues vuelve en sí, se despierta, le entra así, no sé, un poquito de aire, mueve la piedra, los soldados están fuera y se tumban al suelo porque se asustan, y él sale y dice, he resucitado de los muertos. Yo no sé si hay gente aquí o en sus casas que están viendo este culto que creen alguna de estas mentiras, pero nada de esto es verdad. Si ustedes analizan, digamos, de una forma, legal, ¿no? Utilizando la ley, todo lo que se utilizó para desprestigiar a Cristo, mira, se utilizó la traición para apoderarse de Él y llevarlo a un simulacro de juicio totalmente ilegal. Es decir, se utiliza la traición para apoderarse de él, la ilegalidad para juzgarlo, la calumnia para acusarlo y el soborno para silenciar la mentira de la gran resurrección. Traición, ilegalidad, calumnia y soborno. Todo le salió mal porque los que intentaron utilizar estos elementos para desprestigiar, para desacreditar la figura de Cristo, quedaron totalmente en evidencia. Probablemente en el infierno, eso ya es una opinión personal, ¿no? Es una hipótesis. Probablemente en el infierno, más de un demonio celebró la muerte del Mesías. Porque si alguien supo en esta vida y en el mundo espiritual que Jesús murió, ese fue el infierno entero, los demonios y el diablo. Él sabía perfectamente que había muerto el Mesías en la cruz.
Porque además de que lo sabía porque estuvo allí, aunque no lo vieron, él sabía las Escrituras, porque el diablo no es ateo. El diablo sabe perfectamente las Escrituras y sabía perfectamente que el Mesías vendría a este mundo, que moriría en una cruz. Y también sabía que existían textos que hablaban de una posible resurrección. Por eso se tomaron todas las medidas para impedir que saliera. 16 soldados romanos para cuidar a un muerto. Una piedra de 4.000 kilos en la puerta. Un precinto romano que el que lo viola es condenado a muerte. Muchas medidas se tomaron para que no resucitara. Ahora, si les soy sincero, y seguramente ustedes en alguna ocasión lo han hecho, yo tengo aquí los apuntes que he estado tomando en esta semana, así digamos a título personal, no están ni pasados a limpio ni nada. ¿No les parece a ustedes que hay como contradicciones entre los 4 evangelios que tenemos referentes al tema de la resurrección? Porque hay milagros que aparecen en todos los evangelios o en 2 o 3 y son prácticamente idénticos. Y hay parábolas que Jesús cuenta que las registra Mateo, que Lucas o Juan las cuentan prácticamente igual. Pero cuando vamos a los evangelios y leemos cosas referentes a su resurrección, parece que hay como contradicciones. Y le voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en el evangelio de Mateo dice que quien fue al sepulcro temprano a la mañana fue María Magdalena y otra María, dicen. Claro, en la Biblia hay un montón de mujeres que se llaman María. Dice, fue María Magdalena y otra María. Pero Marcos dice que fue María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Ya hay 3. Lucas dice que al sepulcro temprano a la mañana fue María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y otras mujeres. Y Juan nos dice que la que fue al sepulcro fue María Magdalena. ¿No parece como una contradicción? Después dice Mateo que hubo un gran terremoto cuando se movió la piedra. Ni Marcos, ni Lucas, ni Juan nos hablan de que hubo un terremoto. Mateo dice que había un ángel que movió la piedra y se sentó sobre ella. Pero Marcos dice que cuando entraron al sepulcro había un joven vestido de ropas blancas sentado dentro del sepulcro. Lucas dice que había 2, no 1, 2 ángeles. Y Juan también dice que había 2 ángeles. Sabemos que María Magdalena intentó abrazar a Jesús y Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido al Padre. Sin embargo, Mateo nos dice que hubieron mujeres que abrazaron sus pies y lo adoraron. No son contradicciones. De hecho, antes de que empezara el culto, yo le pedí a 4 personas, le entregué 4 papeles, para que, como si fueran los evangelistas, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos contaran algunas cosas referentes al culto desde el momento que empezó. Voy a pedir a esas 4 personas que pasen un segundito aquí, por favor. No se habrán ido, ¿no? ¿Ah? ¿Me imaginas? Tenemos a nuestro hermano Jorge, a Agustina, a Edison y a Sonia. Yo les entregué un folio para que fueran anotando desde que empezó el culto hasta ahora sus impresiones. Suban aquí, suban por allá. Y vamos a ver qué es lo que cada uno ha registrado referente a este culto donde todos nosotros estamos en esta tarde. Por ejemplo, Edison. Yo puse la alabanza muy buena con las canciones acordes al día de hoy. Los juguier muy bien organizados. Las personas atentas a la alabanza que se están cantando. Siempre ordenadas las personas, tanto de pie como sentadas, y hay armonía en la iglesia. Hay armonía en la iglesia. Muy bien, quédate aquí. A ver, Agustina, pásate un segundito, por favor. Las mujeres son más observadoras que los hombres. Algunos. A ver. Bueno, yo puse concentración que se ve en los hermanos al adorar, un ambiente de adoración. Hice énfasis en las alabanzas, sobre todo una en específico que alababa y exaltaba el nombre de Cristo, y también la palabra que se ha leído con énfasis en la resurrección de nuestro Señor. Perfecto. Sonia. Bueno, pues a mí me llamó mucho la atención y escribí que la alabanza ha estado espectacular, acorde,
con la fecha, como se han implicado todos los presentes armoniosamente, alabando al Señor, y el buen servicio de los ujieres, acomodando a tantas personas, y la cantidad de personas nuevas que vienen cada día. Ok, perfecto. Jorge. Yo tengo una lista grande, ¿eh? Bueno, yo fui un poquito más observador. Gente levantando las manos, la gente cantando en adoración, gente saludándose, buena acústica, hermanos sacando fotos y vídeos, música, los músicos mirando a las pantallas para ver quiénes estaban conectados, la gente que se ríe por los comentarios del pastor sobre los enfados, hermanos repartiendo el pan y el vino. Yo puse todo, tú me dijiste todo, pues todo. Hermanos que participan del pan y del vino, todos los hermanos unidos en una sola oración, todos conectados, como tanto los de la iglesia virtual como los de la iglesia de aquí, todos los niños que pasan a sus escuelas acústicas, 7 personas nuevas que vinieron por primera vez y los hermanos que estaban tomando apuntes. Okay, muy bien. Damos un aplauso a los hermanos en esta noche por su trabajo. Excelente. Muy bien. Muy bien. 4 personas que están en el mismo culto, viendo las mismas caras, cantando las mismas canciones, pero cada uno de ellos ha registrado desde su punto de vista lo que quiere destacar. ¿Cuál de los 4 ha dicho la verdad? ¿Seguro? ¿Hay contradicciones entre ellos? En absoluto. Simplemente que uno destaca las visitas, otro destaca la música, otro destaca el tema de los ujieres, etcétera, etcétera. No ha habido ni una sola contradicción entre ellos. Ninguno ha dicho que la alabanza ha sido un desastre, más le vale. Todos han coincidido que ha sido un buen tiempo de alabanza, etcétera, etcétera. Son 4 personas en el mismo culto, el mismo día, contando desde su punto de vista lo que les ha parecido la reunión hasta este momento. Si tuviéramos que imprimir un libro, llamado el libro de Jorge, el libro de Sonia, el libro de Agus y el libro de Edison, pues leeríamos las versiones de cada uno de ellos de la misma reunión, pero sin embargo uno nos da un dato que el otro omite o destaca un dato que éste ni siquiera lo menciona. Seguramente no fue una sola visita al sepulcro, sino fueron varias las visitas al sepulcro. De hecho, encontramos, por ejemplo, una visita de María Magdalena y, digamos, una mini conversación con el maestro, cuando ella se pone a llorar y le dice el Señor, o le dice un ángel, no busques entre los muertos al que vive, porque ha resucitado. Y ella dice que escucha su nombre, María, y se da la vuelta y era el Señor. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que se quiere destacar es que una mujer que fue liberada de demonios, concretamente 7, que fue una de las mujeres que recordó, porque a mí me llama la atención, y esto me tiro piedras contra mi tejado, que ningún hombre fue al sepulcro temprano en la mañana. No sé si es porque las mujeres se levantan antes que los hombres, o porque estaban muertos de miedo y les daba miedo que los vieran. Por el motivo que fuera, ni un hombre fue al sepulcro. Ni Juan, ni Pedro, ni Santiago, ni Felipe, ni Bartolomé, ninguno. Todas las personas que fueron al sepulcro, todas eran mujeres. Y hay un evangelista que cuenta la visita de esas mujeres, pero hay otro evangelista que lo que quiere destacar es que una mujer valiente, que fue liberada, como acabo de decir, de demonios, se atrevió a ir temprano a la mañana, probablemente hasta jugándose la vida, dándole vueltas a la cabeza, ¿cómo me voy a meter en el sepulcro y terminar de prepararlo? Porque todo fue muy rápido en el día del reposo, y ¿quién me va a remover la piedra? Y eso es lo que quiere destacar el evangelista. Pero luego también tenemos la visita de Pedro y Juan, que salieron los dos corriendo al sepulcro. Dice la Biblia que Juan llegó el primero, pero como que le dio miedo entrar, y de repente llegó Pedro y entró el primero, entró, vio y creyó. Es decir, no hay ninguna contradicción entre ellas, sino que son versiones diferentes, complementarias de un mismo acontecimiento que sin lugar a dudas fue lo que más les golpeó en esta vida. Porque claro, ver a Jesús caminar por encima de las aguas tuvo que ser algo impresionante. Ser un instrumento para estar comenzando a repartir panes y peces y no se acaba nunca tuvo que ser una experiencia increíble, inolvidable. Ver la resurrección de Lázaro, después de haber estado días metido en ese sepulcro, tuvieron que ser experiencias tremendas. O ver, por ejemplo, a un ciego de repente ver.
o a un mudo hablar, o a una persona en la cual habitaban miles de demonios liberado instantáneamente, o ver a un paralítico caminar, o ver a un leproso limpiarse inmediatamente delante de ellos, tuvieron que ser experiencias que los marcaron. De hecho, una de las experiencias que más marcó a Pedro, y él lo cuenta en una de sus epístolas, es cuando él estuvo en el monte de la transfiguración. Dice, allí estuvimos nosotros y vimos su gloria. Pedro conoció a Moisés. Pedro vio a Elías hablando con el Señor en el monte de la transfiguración. Y él cuenta esa experiencia como algo que lo marcó para toda la vida. Pero sin lugar a dudas, la experiencia que más los marcó fue la resurrección. Porque jamás en la vida podían dar crédito a la resurrección de Jesús. Porque para ellos ya era parte de lo normal, de la lógica, que su maestro sanara a los enfermos. Para ellos era normal. Ellos sabían que habían fracasado en algunas ocasiones cuando quisieron ayudar a un niño que estaba poseído y fue un fracaso. Pero ellos sabían que para Jesús no era ningún problema sanar a un paralítico, a un ciego, a un mudo, libertar a un endemoniado. Ellos ya estaban acostumbrados a eso. Prueba de ello que uno de sus discípulos, Juan, dice, yo no me dediqué a escribir todo lo que Jesús nos enseñó. Yo no escribí en mi evangelio, ni ninguno de nosotros se atrevió a escribir todo lo que él hizo, porque pienso que no cabrían los libros en el mundo. Esto es un pequeño resumen para que creyendo en estas cosas tengáis vida eterna en su nombre. Para ellos, ya digo, era normal ver milagros todos los días. Yo creo que llegaron incluso ya a acostumbrarse a decir, ¿qué milagros vamos a ver hoy? Pero lo que no era normal para ellos es ver que su maestro era crucificado en una cruz y que al tercer día resucitara de entre los muertos. Para ellos era una experiencia única. Nunca se podían haber imaginado que su maestro podía haber resucitado de la tumba. Y eso fue lo que permitió que esta gente viajara por todas partes del mundo conocido, esforzándose en barcos de vela, caminando, siendo perseguidos, torturados, expulsados de las sinagogas. Pero se esforzaron y todos dieron su vida por la causa de Cristo, porque todos tenían un denominador común. Todos repetían lo mismo, Él vive, Él no está muerto, Él ha resucitado. Hermanos queridos, nosotros no vivimos esa experiencia en carne propia. Nosotros ni siquiera fuimos discípulos de Jesús en aquella época. Ni siquiera podemos imaginarnos si Él tal vez nos hubiera llamado a nosotros. Si hubiéramos vivido en aquel momento para ser uno de sus discípulos. Yo no sé si el Señor me habría llamado a mí para ser un discípulo de Él, no lo sé. Pero lo que sí sabemos, mis queridos hermanos, es que esa experiencia de la resurrección de Cristo para nosotros es la piedra fundamental de nuestra fe. Porque repito, si Cristo no hubiera resucitado, nosotros, queridos hermanos, ¿qué mensaje tendríamos que darle al mundo? Por eso el apóstol Pablo escribe 1 Corintios capítulo 15. Que lo hemos leído en esta tarde, por lo menos una parte, y él dice cosas tremendas. Yo simplemente las voy a volver a repetir, porque ya se leyeron. Si no hay resurrección, Cristo tampoco resucitó. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y nuestra predicación también. Y somos hallados falsos testigos, claro, estamos hablando de alguien que vive cuando no resucitó. Dice más adelante, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y estamos todavía en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Imagínate la fe de Abraham, de Moisés, de todos aquellos patriarcas y profetas que estaban esperando y anhelando que en su tiempo, en su generación, viniera el Mesías y cumpliera las profecías. Si Él vino y no resucitó, toda aquella gente murió en vano por una fe inútil, absurda. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo dedica un capítulo entero de la carta a los Corintios para decir, hermanos, se ha infiltrado en la iglesia una doctrina que está haciendo mucho daño a la iglesia. Algunos dicen que la resurrección no existe. Y otros creían que ya se había producido. Las dos aspectos negativos de esta falsa herejía o doctrina. Repito, algunos creían que la resurrección no era
no era real, es algo que se predicaba pero que nunca se iba a producir y por lo tanto en Cristo tampoco se había producido. Pero la otra parte decían, bueno, sí creemos en la resurrección, pero como algo que ya ha sucedido, que no nos ha afectado a nosotros, no sabemos por qué. También en cierto sentido les pasó algo parecido a los tesalonicenses, porque ellos creían que la resurrección, la primera resurrección, se había producido y ellos no habían formado parte de ella y se habían quedado en un periodo terrible, la segunda parte de la gran tribulación. Y Pablo dice, no, hermanos, no. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos que si Cristo murió y resucitó, nosotros también resucitaremos juntamente con Él y recibiremos el galardón y la recompensa. Y tiene que poner orden y tiene que dar una enseñanza coherente, una sana doctrina para que la gente crea lo que hay que creer y descarte lo que no hay que creer. Hermanos queridos, yo sé que el tema de la resurrección para muchas sectas y religiones pues es algo que no les cabe en la cabeza. De hecho, por ejemplo, el Islam dice que Jesús no murió. Porque claro, si ellos aceptan que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, pues se le viene abajo toda su doctrina. Entonces dicen que fue un profeta, fue un buen hombre, pero que no murió en una cruz, sino que fue directamente llevado al cielo. Hermanos, nosotros tenemos una base y esa base está en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Y la Biblia dice que Él murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Y la cruda realidad, bendito sea Dios, es que Él resucitó riéndose en la misma cara de la muerte. Por eso Pablo dice, ¿dónde está ahora, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Por eso, mis queridos hermanos, cuando tú oras, tu oración está siendo oída y va a ser respondida. Porque no oramos a un cadáver, no oramos a un difunto, no oramos a alguien que fue muy carismático, muy poderoso, muy elocuente, todo lo que ustedes quieran mencionar, pero al fin y al cabo era uno más. Nosotros no oramos en el nombre de Abraham, y mira de quién estoy hablando, el padre de la fe, el amigo de Dios. Nosotros no oramos en nombre de José, o en nombre de Jeremías, o en nombre de Isaías, o en nombre del apóstol Pedro, o en nombre de la Virgen María, o en nombre de cualquier otro profeta de la antigüedad. No, oramos en el nombre, sobre todo nombre, de alguien que está vivo, que ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Porque no solamente resucitó, lo cual es algo increíble y maravilloso, sino que cuando Él resucita sigue dando órdenes e enseñanza e instrucciones a sus discípulos, y una de ellas es la de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y por si alguien tiene miedo de decir, pero claro, si yo me voy a la India como algunos se fueron, o me voy a Armenia como algunos se fueron, o me voy a cualquier parte del mundo, me voy solo. Señor, ¿qué seguridad tengo de que tú estás conmigo? Antes de que entrara la duda en sus mentes, Él le dice, y quiero que sepan que cuando hayan enseñado estas cosas que yo les he enseñado a ustedes, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que yo venga. En otras palabras, Él es omnipresente. Porque esta promesa que la lee un hermano en cualquier otra parte del mundo y la leemos nosotros aquí y la lee un hermano en otro continente, para todos es exactamente igual. Porque el único que puede estar en todas partes al mismo tiempo es Dios. El diablo no puede estar en todas partes al mismo tiempo. ¿Qué más quisiera él? Los demonios están aquí o están allá, no pueden estar en todas partes al mismo tiempo. Pero sin embargo el Señor Jesucristo puede estar en millones y millones de corazones de vida. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y como es Dios, la muerte no pudo con Él, porque Él la venció y la venció eternamente y para siempre. Y ahora su victoria es nuestra victoria. La garantía de que si algún día yo muero y me entierran, yo voy a resucitar también. Y la Biblia nos habla de dos momentos donde habrá una masiva, una multitudinaria resurrección. Ustedes pueden leer, por ejemplo, esto en el Nuevo Testamento, pero cuidado, también en el Antiguo Testamento se hablan de ambas resurrecciones, una para vida y otra para muerte. Daniel capítulo 12, y en aquel día muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vergüenza y confusión eterna, y otros para luz y bendición eterna y perpetua. ¿Quiénes son los que van a formar parte de la primera resurrección? Todos aquellos que depositaron, todos aquellos que murieron en Cristo, todos aquellos que en vida, no en muerte, en vida, reconocieron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Esos formarán parte de la primera resurrección. Es decir, si la semana pasada enterramos a un hermano, o si quieren esta semana se puede morir alguno para hacerlo más gráficamente,
¿No hay algún voluntario? Ok, seguimos entonces adelante. Si un hermano muere hoy y otros quedamos en vida, esa persona que murió será primeramente resucitada y luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Pero habrá millones de personas, lamentablemente millones, miles de personas que no quisieron creer en Jesús, que no le hicieron caso a su hijo cuando le decía: papá, ven a la iglesia, reciba al Señor Jesucristo. Déjate de tonterías, vas a vivir ahora del cuento y de la religión. Y todos esos comentarios que hemos oído, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa gente cuando muera? Si no forman parte de la primera resurrección, los que se burlaron, los que se rieron de Jesús, tantos millones de personas que hicieron todo lo posible y utilizaron todos los recursos que tenían a su disposición para negar el cristianismo, para burlarse de la Biblia. ¿Qué va a pasar con todos esos millones de personas? La Biblia dice que también van a resucitar al final de lo que se conoce como la gran tribulación. Resucitarán delante del juez justo de toda la tierra y el Señor abrirá el famoso libro de la vida. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego y azufre. Y dice que esta es la muerte segunda. Por eso dije en una ocasión, y lo quiero volver a repetir hoy: el que nace una vez muere 2 veces. Pero el que nace 2 veces muere una sola vez. Si usted simplemente nació físicamente, pero no nació de nuevo, no le entregó su vida al Señor Jesucristo, usted morirá 2 veces. Morirá físicamente y volverá otra vez a morir espiritualmente, desterrado por la eternidad de la presencia del Señor. Pero si usted, aparte de su nacimiento físico, donde quiera que fuera, nació de nuevo, reconoció a Cristo como el camino, la verdad y la vida, como su Señor y Salvador personal, usted solo morirá una vez. ¿Por qué? Porque la muerte no tendrá poder sobre nosotros, sino que resucitaremos con un cuerpo glorificado y transformado, exactamente igual que el cuerpo que Jesús tuvo después de la resurrección. Después de la resurrección de Jesús, cuando su cuerpo era transformado sin limitaciones de espacio ni de tiempo, era capaz de estar en Jerusalén hablando con sus discípulos y al instante aparecer en el camino de Emaús, que está a un montón de kilómetros de Jerusalén, y desaparecer de la vista de aquellos que le reconocieron cuando partió el pan y la comida con ellos, y aparecer en otro punto geográfico del país. Era capaz de entrar a las habitaciones con las puertas y cerrada la ventana, porque traspasaba las ventanas, traspasaba las puertas, y se quedaban sorprendidos diciendo: ¿por dónde ha entrado? Cuando es capaz de aparecer entre nosotros y desaparecer de nuestra vista en cuestión de segundos. La Biblia nos enseña que nuestros cuerpos, que es el estuche, es la funda, ¿verdad?, que contiene al verdadero yo, porque tú cuando mueres seguirás viviendo. Por cierto, ¿saben que hay expresiones en hebreo que nos ayudan un poco a entender la trascendencia de lo que estamos hablando? Por ejemplo, la palabra Beit siempre se emplea para casa de café, Beit Café. El Bet Jolín es la casa de los enfermos. El Bet Knesset es la casa de estudio. ¿Saben cómo se llama el cementerio? El Bet Hayim. ¿Y Bet Hayim qué significa? La casa de los vivos. La casa de los vivos. Porque lo que enterraron fue polvo. Y dice la Biblia que el polvo vuelve al polvo. Lo que enterraron fue el envase. Pero lo que somos realmente, nuestra alma y nuestro espíritu, no mueren cuando nos entierran. Y por eso es muy importante que nosotros tengamos mentalidades y tengamos una mentalidad trascendente. Y nos demos cuenta, queridos hermanos, que cuando usted lo entierren y lo metan en un nicho o le hagan lo que sea, su alma, su espíritu va a seguir con vida. Hasta que Dios le dé un nuevo cuerpo para que pueda aguantar y soportar la eternidad. Ya sé que para algunos esto es locura. Es que el evangelio es locura para los que no creen. Ya sé que algunos dirán: pero este hombre se ha vuelto loco. Totalmente loco, hermano. No tengan miedo en llamarme loco. Estoy totalmente, se me fue la cabeza. Totalmente fuera de sí. Ya se lo dijeron a Pablo: Pablo, estás loco. Dice: no, me da igual. Pero tenemos un manicomio, tenemos un Dios que nos ha salvado, un manicomio de oro, con las puertas de perla y las calles de oro, que nos está esperando a los que hemos creído y depositado nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Esa es nuestra bendita esperanza. Yo sé que volveré a ver a mis seres queridos si murieron en Cristo.
Yo sé que veré a Abraham, a Moisés, a David. Y madre mía, cuántas preguntas tendré que hacerle, sobre todo a Pablo. Pablo, estuve 45 años hablando de ti y no te llegué ni en la suela de los zapatos. Por favor, explícame qué era el dichoso aguijón. ¿Qué era el aguijón? A ver, explícame eso. Jonás, a ver, ven para acá. ¿Por qué te enfadaste cuando la gente se convirtió, Jonás? ¿Por qué eres así, mi niño? Vamos a tener toda la eternidad para estar en la presencia del Señor. Y yo sé que la fe es locura. Querer razonar todo esto con una mente racional, ya sé que es tremendamente complicado. Pero hermanos queridos, la fe que Dios nos ha dado nos permite aceptar esto y mucho más. Y yo sé que mi Señor Jesucristo está vivo. Y aunque nunca hubiera leído la Biblia, ni escuchado a ningún predicador, yo sé que el que me cambió a mí, el que me liberó a mí y el que me sanó a mí, no fue un santo, ni una virgen, ni un cadáver, sino fue el Rey de Reyes y Señor de los Señores, porque sana, liberta y hace señales y maravillas hoy en día. ¡Aleluya! A Él la gloria y la honra. Bendito sea Dios. Claro que sí. Y este mensaje intentaremos darlo al mayor número posible de gente. Algunos se burlarán, lógico. También se burlaron de Él. Algunos dirán, pero esto no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, pues quítele los pies y la cabeza. Quédese con el contenido. Pero la paz de Cristo es real. Dios ha respondido a nuestras oraciones. Dios ha puesto su presencia en nuestras vidas. Y no cambio esta vida por ninguna otra. Sinceramente. ¿Ustedes creen que Jesucristo está vivo? Pues permítame decirles que hay una promesa más que Él dio que es espectacular. Y es esta. Yo estaré donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. Cuando hoy comenzamos esta reunión, este culto, al principio se oró en el nombre de Jesús y se le invitó a Él para que estuviera hoy aquí con nosotros en este culto. Y Él está aquí para sanar, para liberar, para restaurar, para perdonar pecados, para darnos fuerzas para poder seguir adelante. Y ya sé que el mundo se ha vuelto loco, pero les recuerdo también que Él dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque esto es simplemente el principio de dolores. Y por haberse multiplicado la maldad, y no se ha multiplicado la maldad, hermanos, ¿qué les parece? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo quiero llegar hasta la meta con la ayuda del Señor, y todos y cada uno de nosotros nos vamos a esforzar para poder cumplir el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Vendrán luchas, vendrán dificultades, pero tenemos que aprender a cubrirnos las espaldas los unos a los otros. Cuando veas a un hermano tropezar, caer o hacer algo incorrecto, tápalo, cúbrelo, ayúdalo. ¿Han leído ustedes el libro del Cantar de los Cantares alguna vez? ¿Alguna persona aquí ha leído alguna vez el libro del Cantar de los Cantares? ¿Sí? ¿Les gusta? Es el libro más importante de la Biblia, porque habla del tema más importante, el amor. ¿Y hay algo más importante en la vida que el amor? En ese capítulo se dicen cosas muy fuertes, ¿verdad? Y uno dice, uy, pero ¿esto qué es? Bueno, pues te voy a contar una cosita fuerte del Cantar de los Cantares. En plan poético, hay unos que dicen, oye, tenemos un problema entre nosotros. Nuestra hermana ya está en edad de ser pedida para matrimonio. Pero nuestra hermana no tiene pechos. No se pueden ir a Colombia, a Venezuela a operar, ¿no? ¿Cómo se ríe? ¿Qué vamos a hacer cuando nos pidan a nuestra hermana en matrimonio y vean que nuestra hermana no se ha desarrollado y no tiene pechos? Dicen, si ella es una torre, la cubriremos de tablas y haremos una torre de marfil alrededor de ella y la cubriremos para que no vean su carencia o su problema, llámalo como quieras. En otras palabras, de una forma poética, ¿qué nos está enseñando el Señor? Vamos a cubrirnos las espaldas los unos a los otros, ¿no?
Vamos a orar los unos por los otros y no estar pendiente mirando, ay, te pillé, mira lo que hizo, mira lo que dijo. No. Vamos a cubrir las espaldas de nuestro hermano, ¿verdad? Como los guardaespaldas, ¿no? Que cubren las espaldas y son capaces de ponerse delante del tiro cuando se lo van a dar a su jefe o a quien los haya contratado, ¿no? Y no divulgar, y no grabar un vídeo y decir, hermana, te voy a mandar algo para que lo vea. Mira dónde estaba el hermano el otro día, y se lo manda. No puede ser. Vamos a orar por el hermano y se lo mandas a 50 contactos para orar. Y esos 50 dice, hay que orar mucho por el hermano. Y otros 50 contactos. Y cuando te das cuenta, medio mundo se ha enterado de que el hermano el otro día hizo no sé qué cosa. En vez de decir, silencio, vamos a orar. Vamos a cubrirlo, como dice el Cantar de los Cantares. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Si Cristo dijera, ven un momentito, pongan en esa pantalla todo lo que tú has hecho antes y después de haberme conocido a mí. Vamos a ver la vida de la hermana tal o del hermano cual. Vamos a ver la vida, los pecados que cometió, con quién, cuándo, dónde. ¿Te gustaría? Sería terrible. Sería terrible. Pues el Señor dijo, Padre, mátame a mí. Crucifícame a mí. Yo sé que son dignos de muerte. Yo sé que lo que han hecho no te glorifica, no te honra a ti. Pero Señor, yo voy a morir por ellos. Ensáñate conmigo, hazme a mí el punto, ponme en tu punto de mira y derrama toda tu ira y tu agresividad contra mí, porque yo voy a cargar el pecado de toda la humanidad. Si después quieren creer en mí o no, allá ellos. Pero nunca podrán decir que no los amé. Nunca podrán decir que no moví el cielo y la tierra para cubrir sus pecados y para darles una oportunidad para que se vuelvan a levantar y seguir adelante. Ese es el espíritu de Cristo, queridos hermanos. El Cristo que resucita sabe que Pedro le ha abandonado. El Cristo que resucita no pierde la memoria, no entra en una amnesia. No es como esas películas de Cristo. ¿Han visto esas películas antiguas de Cristo? Que cuando se acercan los discípulos casi te da miedo decir, no vengas, quédate ahí. Porque viene esa música. Y viene así y tú dices, quédate ahí, sale, vete para allá. No es ese Cristo. Es el Cristo que le dice, Pedro, tú me amas, Pedro. Y podía haberle dicho, pero Pedro, ven para acá, ven para acá. Pero no le dice nada. Y cuando va a un culto donde falta uno, porque siempre en los cultos siempre falta uno, nunca están todos, ¿verdad? Ya pasaba en los tiempos de Jesús, imagínate hoy en día. Yo cuando estoy predicando ya me di cuenta quién vino y quién no vino, pero resulta que llega un día el Señor Jesucristo al culto y el que tenía que estar no estaba. Y encima cuando le dicen, el Señor estuvo en el culto, dice, en el culto estuvo el Señor. ¿Cómo va a estar en el culto el Señor si está muerto? Si no, lo hemos visto, ha resucitado. Dice, mira, si no toco, si no meto mi dedo en sus llagas, yo no voy a creer. Y en el segundo culto el Señor se presenta y le dice, Tomás, ven un momentito, mira, mete las manos aquí, no querías comprobar, aquí estoy. En otras palabras, es un Señor que viene para restaurar nuestras vidas. No viene para condenarnos, no viene para complicarnos la existencia, sino al contrario, viene para unir, para perdonar, para restaurar, para bendecir. ¿Cómo no vamos a amar a ese Señor? ¿Cómo no vamos a adorarle a Él si no hay otro como Él, hermanos? Cuando estamos enfermos nos ha sanado. Cuando estamos desanimados nos ha levantado y nos ha dado una oportunidad. Cuando hemos caído y tropezado nos ha perdonado. ¿Cómo no vamos a enamorarnos y seguirle a Él si no hay otro como Él? Lean la historia de cualquier personaje religioso, político o de la índole que sea y no hay nadie que se le pueda acercar a Él en nada. Fue un ejemplo en todo. Mira, y ¿sabes qué? Y termino porque si empiezo a hablar de Él no voy a terminar nunca. María Magdalena fue temprano a la mañana pensando que iba a ser la primera en encontrarse con Él y resulta que cuando llega al sepulcro ya Él hacía tiempo que había resucitado. No le ganó ni a la hora de levantarse. En nada le vamos a ganar al Señor, en nada. Siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que quiero que cierres tus ojos en esta tarde ahí donde estás y le digas simplemente, Señor, gracias. Gracias, Señor. ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a bendecirte con lo que tú has hecho por mí? Si en esta tarde entre nosotros o ahí en las casas, detrás de las pantallas, detrás de las cámaras,
Hay alguna persona que nunca has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón como tu Señor personal. Ahora es el momento. Ahora es el momento de decirle: Señor, perdóname. Ahora entiendo que soy pecador, que estoy como una oveja descarriada, pero quiero volver a ti. Me humillo, Señor, y pido que tú me limpies y entres en mi corazón. ¿Cómo no voy a dejar la idolatría? ¿Cómo no voy a cambiar a Cristo por un muñeco de palo, de madera o de oro? Después de haberlo conocido a Él, ¿cómo me voy a atrever a postrarme ante una cosa creada por las manos del hombre después de conocerlo a Él? No hay nada que se pueda comparar a Él. No hay experiencia, no hay sustancia, no hay religión, no hay nada que se pueda comparar al amor de Él, de Cristo. Por eso, como cantamos esta tarde: te amo, Señor, te amo, Jesús. Y por eso, hermanos, me da igual si me llaman o no. Me da igual. Me da igual si me visitan o no, si me saludan o no. Ya me da igual todo eso. Ya teniéndolo a Él, lo tengo absolutamente todo. Claro, es bonito tener hermanos, amigos, ¿no?, con los cuales podamos ir al culto juntos o cantar juntos al Señor. Pero si viviéramos solos en una isla, sin esposa, sin hijos, sin nada, más que tú y Él solos, tú nunca estarías solo, porque el Señor te encontraría en medio del Pacífico. No hay un lugar de la tierra en la que te puedas esconder de Él. Él te mira de noche y de día. Él escucha tus conversaciones, observa tu caminar diario y te dice: quiero ser tu pastor. Ese papá que te abandonó y nunca te dio ni un beso ni un abrazo, en Él, el vacío de tu corazón se llena completamente. Ese hijo que perdiste, ese matrimonio roto, todo puede ser restaurado y lleno por la presencia del Señor. Ven a Jesús en esta noche. Ven a Él. Ven a Él. Él te espera con los brazos abiertos. Bendito sea tu nombre. Dile: gracias, Señor. Gracias, Señor, por estar conmigo. Oh, gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Cierra tus ojos y dile: Señor, oro para que miembros de mi familia, a través de mi testimonio y de mi vida, también te puedan conocer como yo te he conocido. Ora por ese hermano, ese sobrino, ese primo, ese marido, esa esposa, para que tú lo puedas llevar a los pies del Señor y puedas empezar también con Él una vida nueva, llena de la paz y de la presencia del Señor. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos. Toda la gloria sea para ti, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Aleluya. Amén. Vida en abundancia. Ponte de pie. Yo vencí la muerte al diablo en la cruz. Por eso le alabo todo el corazón. Aleluya. Y declaro que Él es mi Señor. Una vez más, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Yo vencí la muerte y al diablo en la cruz. Por eso le alabo con todo el corazón y declaro que Él es mi Señor. Dígalo. Resucitó a los muertos, le dio vista a los ciegos, limpió a los leprosos y a los mudos hizo hablar. Resucitó a los muertos, le dio vista a los ciegos, limpió a los leprosos y a los mudos hizo hablar. Yo pronto volveré
a buscar a mi amada, mi querida iglesia, sin mancha y sin arruga. Velad y orad, porque en breve vendré y estarán conmigo en la nueva Jerusalén. Dígalo conmigo. Resucitó a los muertos, le dio vista a los ciegos, limpió a los leprosos y a los mudos hizo hablar. Resucitó a los muertos, le dio vista a los ciegos, limpia a los leprosos y a los mudos hizo hablar. Amén, amén, amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Tu la gloria.